Muy bien. Ah, no ingresó, ¿no? No. Se quedó en el camino. Ah, ok. Todavía no se ve. Vamos a esperar. Ahí está. Ahí. Muy bien. Buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo está? Es- Muy bien. ¿Qué tal? Bien, bien. Acá hay varios compañeros, se los presento así luego cuando hagan alguna exposición abundan, pero bueno, está el compañero Vladimir Ochoa, él es abogado del equipo estuvo en su casa, del equipo de, Sí. el compañero José Antonio también es abogado, él es peruano, y él está en México. La compañera Sabina es peruana, también es abogada y vive en Buenos Aires. El compañero Miguel Rincón Rincón Gutiérrez es hijo de un preso político que falleció en la cárcel el 2024, Miguel Rincón, sin atención médica luego de 25 años de preso. Derrick, entiendo que también es abogado, él es de la región de Puno, en Perú. Camilo es abogado, él es de San Francisco, de Estados Unidos. Bien, y Andrea, que también estuvo en su casa cuando fue el foro por los presos, es Sí. abogada en la Patagonia. Bueno, puede ser que vengan algunos otros compañeros, pero lo que vimos que sea una reunión muy cuidada, así, por el tipo de temas y cuestiones. Así que bueno, voy a ser muy, pero muy breve. Eh, como se dice en estos casos, presentar al doctor Zaffaroni es un poco obvio, pero vale la pena destacar. Yo destacaría más que su trayectoria, que es muy conocida, fue miembro de la Corte Suprema de la Argentina, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene más de 30 honoris causa en todo el mundo. Yo destacaría que el doctor Zaffaroni se ha convertido en uno de los más consecuentes, coherentes defensores de las garantías procesales, de los derechos, y viene actuando para todos nosotros como un respaldo jurídico, político. En este caso lo invitamos porque él ha estado muy cerca más que cerca, ha sido parte del equipo de defensa del presidente Castillo. Y bueno, queríamos como iniciar la conversación con algunas reflexiones de él sobre el caso, sobre hablar de poder judicial en Perú. Suena a un exceso, pero diríamos al sistema de administración de justicia en Perú, que está, bueno, que está en un momento realmente límite, ¿no? Y además pretende ser mostrado como un modelo integral de desarrollo en América, ¿no? Esta combinación que han logrado prácticamente de que pueden manejar la economía sin que les importe quién está en el gobierno, es como el sueño húmedo, ¿no? De la derecha, porque ni siquiera se tienen que preocupar por quién preside. Bueno, así que estamos acá comprometidos con fortalecer cada una de las causas que hay en Perú, que son muchísimas, de todo tipo. Hay presos históricos, hay presos por luchar, hay presos perseguidos, incluso
decían los otros días que hay hasta compañeros presos en la región de Puno simplemente por considerar importante el liderazgo de Evo Morales, ¿no? Así que estamos como en un momento muy alto. Así que bueno, sin más, todos los compañeros estamos acá, estamos comprometidos con esos temas en distintos lugares y lo que buscamos es conocernos y buscar las maneras de colaborar entre todos. Nada más, adelante. Gracias por participar. Bueno, ¿me escuchan perfectamente? ¿Me escuchan bien? Ok. Sí, sí. Bueno, muy buenas tardes, un gusto. Un gusto volver a ver a los que conozco y un gusto a los que conocer a los nuevos colegas. La, la situación de Perú es realmente desconcertante. Pedro Castillo es el presidente constitucional de Perú. No ha terminado su mandato, ha sido destituido inconstitucionalmente. Es decir, la destitución de Castillo se hizo faltando votos, los votos necesarios en el impeachment, en el juicio político. Y de inmediato es detenido, es privado de libertad. Todo esto se desarrolla en el lapso de algunas horas. Castillo se da cuenta de que le iban a destituir de alguna manera, y entonces hace un discurso que era prácticamente una proclama. Yo realmente cuál fue la intención de ese discurso no puedo saberlo. No sé si creyó que eso podía tener alguna eficacia. Creo que no, porque es un hombre sumamente inteligente, sino que simplemente es una especie de proclama para no irse con el rabo entre las piernas. Y creo que fue eso. Inmediatamente se lo detiene y se lo procesa, se dicta su prisión preventiva por el delito de rebelión. El Código Penal peruano define la rebelión como alzarse en armas. Obviamente no se alzó nadie en armas, salvo su propia custodia para privarlo de libertad. Esas fueron las únicas armas que se movieron. Amenazaron a él y a su familia dentro de un vehículo, incluso apuntaron con un arma a una hija menor, a una niña, y lo procesan por este delito de rebelión con un argumento realmente desconcertante. Dijeron, bueno, el discurso de Castillo en otras circunstancias sería muy peligroso. Bueno, no hay ninguna acción, por inofensiva que sea, que en otras circunstancias no sea peligrosa. Hacer gimnasio es muy sano, ¿no? Sí, claro, pues, si estoy haciendo gimnasia mientras mi tío rico se está ahogando en la piscina, bueno, es una misión de socorro, ¿no? Una misión de auxilio. Si estoy practicando tiro, bueno, en lugar de un blanco delante tengo un ser humano, bueno, naturalmente es un homicidio. Ese fue el argumento de una sala, realmente, incluso integrada por algún magistrado, conocido penalista, que es profesor catedrático de la Universidad de San Marcos. Bien, sigue todo un proceso. En medio del proceso, se dan cuenta de que condenarlo por rebelión o por tentativa de rebelión era imposible. Si había una tentativa de rebelión por parte de Castillo, él podía haber creído que con eso movía una rebelión. Era absolutamente imposible que se levantara ninguna arma.
Entonces era una tentativa inidónea, era una tentativa imposible. A diferencia del Código argentino, que prevé pena para la tentativa inidónea, el Código peruano dice textualmente: la tentativa inidónea es impune, no es punible. En medio del proceso se van dando cuenta de que hay que descartar la rebelión, la tentativa de rebelión, sea porque objetivamente no hubo tentativa, porque si había una tentativa, esa tentativa era idónea. Entonces se les ocurre cambiar el supuesto de hecho. Cambian el supuesto de hecho en medio del proceso. Y lo procesan, entonces, lo condenan por conspiración para la rebelión. Una conspiración se supone que es algo que hay que ponerse de acuerdo un rato antes, para después, un tiempo antes, para después cometer la rebelión. Todo este proceso se desarrolló, lo del discurso, lo de la privación de libertad, etc. 2 horas, 3 horas, no más. No pudo haber una conspiración previa. Incluso ni sus ministros sabían muy bien por qué iba el discurso. Lo citaron y Castillo sacó esto. En el proceso, Castillo decide adoptar la actitud de proceso de ruptura, que por mi parte lo consideré correcto. Hablamos con él, yo le dije: sí, presidente, me parece que ese es lo correcto. Es decir, ¿para qué me voy a defender si sé que me van a condenar? Que estoy desconociendo la jurisdicción mínimamente imparcial que necesito en un proceso. Luego se me pidió una amicus curiae, algunos colegas de Perú. Respondí: mire, yo no puedo hacer una amicus curiae cuando he estado de acuerdo con el presidente en hacer el proceso de ruptura. He escrito artículos, 2x3, tratamos de que esto no pierda, que la opinión pública argentina por lo menos lo sepa. Mi colega Guido Croxatto lo hace en diarios peruanos. Estábamos usando ya ver un poco el sistema interamericano. Luego, en fin, si escribo un artículo donde digo: estos señores son verdugos que esconden debajo de la toga el hacha, después no me voy a poder hacer un amicus curiae diciendo: soy amigo de ustedes, señores verdugos. Totalmente absurdo sería, ¿no? Bueno, planteamos la cuestión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En general siempre se ha dicho que la competencia de la Comisión, en definitiva, si tiene éxito y termina en una decisión jurisdiccional internacional, no es incompatible con la competencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Porque esa es una competencia política. Sin embargo, en Ginebra, los funcionarios de Ginebra nos dijeron: sí, no, pero sáquenlo del sistema interamericano. Bueno, nosotros lo sacamos del sistema interamericano y quedó radicado el problema en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Esa es la situación que tenemos en este momento. Estamos viendo, en realidad el sistema interamericano nos ofrece muy pocas garantías de ningún éxito. El sistema interamericano impide que la víctima se dirija directamente al órgano jurisdiccional, a la Corte Interamericana. Hay que pasar por la comisión. La comisión hace un trámite que es bastante largo. A veces ese trámite dura 10 años. O sea, cuando la cosa llega a la jurisdicción, bueno, llegan las viudas. Algo. Nuestro sistema interamericano es demasiado débil, y confiamos más en
en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y ahí es donde estamos peleando la cosa en este momento. Esta es la situación. No solo ha sucedido esto, sino que hay otro tipo de escándalos. El cambio de procuradora, en fin, toda una serie de irregularidades de tipo administrativo y de tipo político que han sucedido en Lima. En lo personal me molesta muchísimo, me irrita muchísimo el caso, porque lamentablemente debo reconocer que este caso encierra un trasfondo, el telón de fondo de este caso es una cuestión eminentemente racista. Todos sabemos que en Perú, bueno, a lo largo de toda la historia, los historiadores peruanos, intelectuales peruanos lo saben muy bien, la cuestión de la sierra y la costa. Y lo oímos muchísimas veces, este indio no puede ser presidente. Eso me irrita particularmente el caso en ese sentido. Hay otros casos terroríficos en nuestra región, por supuesto. El caso Glass en Ecuador, por ejemplo, bueno, directamente allanaron una embajada, secuestraron a Glass, lo quieren matar, están tratando de matarlo, en definitiva, es eso lo que están haciendo. En el caso de Milagro Sala en la Argentina, bueno, en fin, hay otros casos, pero el de Milagro Sala también es particularmente indignante por eso. Pero la señora vicepresidenta de Castillo, que asume, cuando lo destituyen los votos necesarios, es decir, inconstitucionalmente, dispone una represión que causa decenas de muertos, entre los cuales hay mujeres, hay niños. Es decir, una barbaridad. Trata de alguna manera una autoamnistía, de que funcione ahí una autoamnistía, un procedimiento que ya conocemos, y lamentablemente da la impresión de que esto está normalizado, que no... ahora resulta que han nombrado un nuevo presidente, cambian de presidente, parece que los presidentes salen, van presos, o se suicidan, no sé qué sucede. El Banco Central gobierna el Ecuador, el Perú. En fin, realmente es desconcertante, y lo tremendamente desconcertante es el silencio, ¿no? Si cualquiera de estos hechos hubiese tenido lugar en Venezuela, no sé lo que hubiera pasado. Pero como tiene lugar en Perú, no pasa nada. Es decir, bueno, tengo entendido que hay una ministra asilada en la Embajada de México en este momento. Todo lo que puedo decirles, puedo aportar algún detalle más, pero sustancialmente, la circunstancia es esta, es decir, es un gobierno de facto, manejado por un Congreso, en el cual no deja de haber algún ministro de Fujimori, algún exministro de Fujimori, que esterilizó mujeres clandestinamente, masivamente, por otra parte. Y ese es uno de los diputados que votó por la remoción de Castillo, ¿no? Castillo está en una cárcel especial, está donde estuvo Fujimori. No pude hablar personalmente con él las veces que fui porque no me reconocían como abogado. Han sacado una ley por la cual ningún abogado que no sea peruano podría visitarlo. Tampoco se me ocurre ir a visitarlo, no tengo vocación de héroe, por otra parte. De modo que alguna conversación que he tenido ha sido telefónicamente, ¿no? En fin, esto es lo que puedo decirles. Gracias.
Bueno, propongo que primero hagamos primero si hay preguntas para el doctor Zaffaroni y luego los compañeros que quieran exponer otros casos, estamos abiertos a escuchar. Así que levantan la mano, me dicen y ahí está. Bueno, se presentan ustedes, que yo soy malísimo en acordarme nombres y cargos. Así que, José Antonio. El audio. Toño. Muy buenas tardes, maestro Zaffaroni. Aquí le hablo desde la Ciudad de México. Un placer conocerlo. Un privilegio estar con usted y todos los compañeros. Mire, yo he seguido el caso de Perú desde lejos, desde acá, desde México. Tengo más de 50 años viviendo aquí en este país y acá me formé como jurista, aunque interactúo todavía con mi país. Y debo referirles con el compañero Camilo y otros compañeros más, que probablemente alguno de ellos se integren en el curso de este evento. Hace 2, 3 años, ya no recuerdo bien con precisión, estuvimos en una misión de observadores, varios juristas de América Latina, en el lugar de los hechos. Tocamos Lima porque era necesario tocar Lima, pero nos fuimos ahí donde pasaron los hechos en Puno, en Cusco, en Arequipa, en Ayacucho, y actuamos directamente, interactuamos no solamente con colegas defensores de derechos humanos y de derechos colectivos de los pueblos en esas regiones, sino con organizaciones también de la Iglesia y con las víctimas, ¿no? Y tenemos por ahí un informe que vamos a socializar. Me gustaría hacérselo llegar para su opinión, conocimiento tan calificado. Y yendo al punto concreto de lo que usted puso, tengo 2 preguntas. La primera es una curiosidad técnica. Usted señaló muy atinadamente que ante la jurisdicción de las Naciones Unidas, tradicionalmente el tratamiento, y yo he tenido algunos casos ahí, concretamente de una hermana mía, son con argumentos sobre todo de carácter político, sin demeritar lo jurídico, que obviamente tiene que darle sustento, pero el énfasis está en lo político. Y ahora que por esta decisión estratégica se determinó retirarlo de la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que coincido con ustedes, totalmente lento, y en lo particular pienso que mientras no tengamos una derogación o abrogación del capítulo 11, a diferencia del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, que directamente tiene jurisdicción para entrarle al caso y no está perdiendo el tiempo, con todo respeto, con la comisión, que sí hace un trabajo muy valioso de investigación y al final se convierte en una especie de fiscal que plantea los casos, pero mientras tanto los hechos continúan, las víctimas se revictimizan y es nunca acabar. Alguna vez conversaba con don Emilio Álvarez y Casa, que fue secretario ejecutivo, que es un buen amigo mexicano de la Comisión Interamericana, y me decía que el problema medular es la parte presupuestal de recursos, ¿no? Que tenían un 10% de la que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, perdón, para darnos un ejemplo. Y yo pienso que ese debería ser un planteamiento de derogar o abrogar y hacer que también el sistema interamericano tenga esa posibilidad de entrarle directamente al conocimiento de los asuntos. Pero yendo a la pregunta nuevamente, hasta donde se pueda conocer, los argumentos son los mismos, es decir, nada más se extrapoló la denuncia, queja o petición en su componente, o el énfasis ahora está en lo político, porque sucede que en este caso particular es un caso evidentemente jurídico, pero también tiene un gran componente jurídico, e inclusive más complejo. Usted señalaba muy bien el componente de racismo, eso está presente, y eso tal vez explica un poco el porqué de la situación que nos extraña a todos, de que no haya reacción, y si la ha habido, cuando la ha habido, pues ha sido reprimido de manera salvaje. Inclusive los hechos que existen sobre la represión han sido de una naturaleza muy diferente a la represión que ha habido a las manifestaciones en Lima, a las que se ha hecho al interior del Perú. Y eso precisamente confirma ese enfoque racista, ¿no? La gente no es que esté muy esperanzada en las elecciones, pero todo indica que va a ser un momento de menos donde se van a manifestar, aunque toda esa situación también política, electoral, está muy atomizada, está muy fragmentada, y el escenario es el peor, es totalmente cuesta arriba, dado que
este gobierno de Lofer, desde el Congreso, que es un cártel criminal, ya tiene controlado prácticamente todo, salvo honrosas excepciones en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Esas son las únicas esperanzas que nos quedan. Y frente al y esta sería la segunda pregunta. La primera, si el componente es el mismo, la estrategia ya nos la señaló, pero si el énfasis ahora está en el terreno político, sin demeritar lo jurídico, obviamente, a diferencia probablemente de la Comisión Interamericana, que obviamente hay casos políticos, pues realmente ha resuelto muy poco, diría yo. Y la otra aspecto es qué hacer frente a este escenario tan desfavorable, tanto internamente en el mismo Perú como internacionalmente, lamentablemente, ¿verdad? Más allá de protestar y hacer este tipo de reuniones para sensibilizarnos, hacer sinergias, solidarizarnos, pero en su experiencia, ¿qué podría usted comentar al respecto? Y le agradezco mucho la gentileza de su respuesta. Bueno, en principio, no, cuando digo que lo de Naciones Unidas, lo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es político, es que es un órgano político, que los argumentos sean políticos. Es un órgano diplomático internacional, a diferencia de la Corte Interamericana, que es un órgano jurisdiccional. Ok. Creo que los argumentos son los mismos. El componente racista, que bueno, conocemos de González Prada, Mariátegui, etcétera, bueno, es histórico, sí lo hacemos destacar en los dos lados, por supuesto. Por supuesto que eso lo... En cuanto al sistema interamericano y a su debilidad, que la he percibido en los 6 años que integré la Corte Interamericana, bueno, es un tema que tiene más publicidad que otra cosa. El presupuesto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de $5 millones al año. ¿Se dan cuenta ustedes que eso, bueno, en fin, no podría, la Corte como está creada, funciona en este momento, de ninguna manera podría absorber que las víctimas fueran directamente a la Corte. Habría que modificar totalmente el sistema. No solo son 5 millones, sino que en un momento dado, parte de esa financiación correspondía a Dinamarca. Dinamarca se llevó los fondos, decidió su cooperación trasladarla a África y nos generó un problema que se fue resolviendo milagrosamente, ¿no? Que de lo contrario había que despedir personal, etc. Ese es el sistema, sí, tiene publicidad, pero cuidado, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son funcionarios de Naciones Unidas. Y durante los 6 años que fui juez, se me pagaba por hora de trabajo, por día de trabajo. No sé, bueno, eso es, uno ve que el sistema es totalmente endeble, no, por supuesto que sí, necesitaríamos tener un sistema interamericano análogo al sistema europeo. No lo tenemos y lamentablemente es sumamente difícil, ¿no? En cuanto a qué hacer, bueno, es una pregunta que la dejo flotando. Por lo menos concienticemos, por lo menos llamemos la atención sobre esta situación, porque yo no encuentro ya camino más, creo que hemos agotado los caminos. Y sin embargo, la situación sigue, el pobre Castillo sigue preso, hubo dificultades en la comunicación incluso con su familia, que afortunadamente está en México, hay una niña menor, con motivo de la niña menor y de la dificultad de comunicación del padre con la hija, también acudimos a los órganos internacionales por violación de la Convención de Derechos del Niño, pero francamente no sé ya qué hacer, ¿no? Guido anda por ahí dando vueltas a veces, tratando de difundir esta cosa en otros países, de movilizar. Se movilizan las comunidades peruanas en distintos países, pero no sé,
jurídicamente yo ya no sé qué camino seguir, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bien, pidió Derrick, te pido que te presentes también. Aló, ¿se me escucha? Sí. Si puedes poner la cámara. Sí, claro. ¿Se me puede ver? Sí. Sí, todo bien. Qué bueno. Qué bueno. Estimado doctor Raúl Zaffaroni, buenas noches aquí ya en Perú. Bueno, buenas tardes todavía. Buenas tardes a todos los presentes, ¿no? Doctor José Schulman, ¿no? y demás presentes por estar aquí, ¿no? En esta reunión, por permitirme estar, sobre todo a mí, ¿no? Estar aquí con ustedes. Bien, mi nombre es Derrick Flores González, soy de Perú, soy de la región sur del país, de Tacna, ¿no? Que es una región fronteriza con Chile y muy cerca también de Bolivia. Y literal, a mí como tacneño de corazón, he nacido en Lima, pero por circunstancias de vida me he quedado a vivir en Tacna, me ha tocado vivir de cerca, ¿no? El epicentro de violencia que trajo como consecuencia la represión de Dina Boluarte una vez que asumió el gobierno producto del golpe de Estado que se le hizo al presidente Pedro Castillo, ¿no? Y que trajo como consecuencia una masacre violenta a muchos peruanos que salieron a protestar para defender su voto, ¿verdad? Defender la voluntad popular, ¿no? Que no solamente no respetada por Dina Boluarte, sino también fue pisoteada, ¿no? Las vidas de muchos peruanos, ¿no? Del sur. Asimismo, también es importante mencionar, doctor Zaffaroni, y las consecuencias que trajo todo esto, ¿verdad? A partir de este golpe que le hicieron al presidente Castillo, fue durante todo el juicio, ya antes, ¿no? De dictar sentencia, cambiarle, pues, ¿no? La figura, ¿no? La figura legal, ¿verdad? Eso, por ejemplo, se vio muy mal, ¿no? Por todos lados, ¿no? Antijurídico por donde se vea. Y además, doctor, es también oportuno indicar de que había mencionado, ¿no? A quienes más estaban, digamos, esta instrumentalización de la justicia en el Perú, arrinconando, ¿verdad? Además del presidente Pedro Castillo, al exministro de Pedro Castillo, que en ese entonces era asesor de Premierato, que es el doctor, ah, el doctor de San Marcos, el profe, Aníbal Torres, ¿verdad? Sí, Aníbal Torres, lo conozco. Y también a quien fue su ministra de Castillo, que es Betty Chávez, que ella es tacneña, abogada, ¿no? Un cuadro político muy prometedor aquí en el Perú. Y literal, bueno, el doctor Aníbal, por una cuestión de salud, no pudo, digamos, ser llevado a prisión, pero quiero mencionar de que Betty Chávez sí, pues sí estuvo en una prisión preventiva muy larga, incluso estuvo durante mucho tiempo. Ella, una vez que se había acabado su prisión preventiva, no se respetó el tema de su salida, ¿verdad? Se la tuvo como secuestrada días después, ¿no? Y posteriormente, después de 3, 4 días, nuevamente ratificaron su extensión de prisión preventiva, cosa que era totalmente ilegal, ¿no? Además de los abusos que ella recibió, como muchos de los que fueron y que son incluso todavía, espero que sean pocos, quienes han terminado pues tras las rejas producto pues, ¿no? De las protestas y manifestaciones que hubo en el país, ¿no? Entonces, quiero manifestar, doctor Zaffaroni, qué hacer, ¿no? En este caso, con estos presos políticos, ¿no? Tanto el presidente Castillo, ¿no? Que es el referente de la presión política que vive actualmente el Perú, como también Betty Chávez, ¿no? Porque a pesar de su juventud, ¿no? Y a pesar también de su cuestión de mujer, muchas veces se invisibiliza porque ella no es de repente de la capital de la República, ¿no? Pero ella actualmente se encuentra, como usted ha mencionado, doctor Zaffaroni, asilada, ¿verdad? Asilada. Y quiero informar, ¿no? De primera fuente, que el día miércoles, medios de comunicación en el Perú, como Willax, como Perú 21, que son medios que han sido premiados por el actual gobierno del presidente Gerí, que ha sido opuesto, ¿no? por
cúpula mafiosa que actualmente gobierna el país, ya han premiado como ejemplos de excelencia a estos medios de comunicación. Es decir, les han dado legitimidad política para poder estos medios de comunicación votar los titulares que sea, y hay que creerles, pues, ¿no? Y justo estos medios de comunicación, menciono directamente Perú 21, ha mencionado el día miércoles de esta semana que Betsy Chávez está haciendo proselitismo político, ¿no? Está invitando a la gente a que vaya a la embajada, ¿verdad?, para poder captarlos y poder apoyar la campaña política de su mamá, ¿no? Que en todo su derecho, pues, ¿no? Como peruana va a postular, ¿no? Como cualquier otra persona. Entonces, esto ha generado, digamos, mucho malestar, no solamente político, sino también psicológico, incluso contra Betsy Chávez, ¿no? Que está sumamente consternada, preocupada, ¿no? Por el peligro que esto representa no solamente para ella misma, sino también para su madre, que es una persona ya casi de tercera edad, ¿no? Entonces todo esto en un silencio sepulcral, como había mencionado usted, doctor Zaffaroni, de parte de los medios de comunicación concertados, ¿no? Y estos medios, tanto Huilas como Perú 21, son medios al servicio, ¿no? Del actual gobierno, ¿no? Que le da legitimidad mediática, ¿no? Por así decirlo. Así que han estado poniendo en peligro el tema de su condición de, en este caso, de asilada, ¿no? Lo que se quiere en estos momentos, y lo que sería, digamos, muy importante, es que se pueda cumplir de acuerdo a la ley internacional, ¿no? Al derecho internacional, que se le pueda dar el salvoconducto a Betsy Chávez, para que de esta manera ella pueda tener mayor tranquilidad en su integridad física, ¿no? Y demás, fuera del país, porque el Perú no da garantías jurídicas ni políticas a ningún opositor del gobierno. Ha habido persecución política a todos los opositores, incluso durante las masacres, ¿no? De Dina Boluarte. Han ido a la cárcel periodistas, ¿no? Líderes políticos han sido asesinados de las comunidades. Entonces, no hay seguridad ni política ni jurídica, ¿no? Para quienes son oposición, ¿no? Y uno de las personas que representan esa oposición más grande para los grupos de poder, ¿no? Que controlan el Congreso es el presidente Pedro Castillo y Betsy Chávez, ¿no? Entonces, yo sí me gustaría que se pueda hacer de repente un llamado para que se pueda dar el salvoconducto y se pueda cumplir de acuerdo a lo que establece el derecho internacional, ¿no? ¿Qué le parece, doctor Zaffaroni? Si es que podría comentar algo más al respecto de lo que planteo y de repente poder rediscutir algo más, ¿no? Sobre ese tema. Muchas gracias por escuchar. Sí, me parece, efectivamente, me parece que sería oportuno hacerlo, no sé qué éxito puede tener, pero de cualquier manera es válido todo lo que hagamos. Yo creo que no hay peor gestión que aquella que no se hace. Bueno, hemos hecho todo y creo que esto sí, podemos hacer un llamado, podemos, no sé, reunir firmas, no sé, Schurman, si te parece, yo estoy dispuesto a encabezar la lista, y bueno, firman todos los colegas que podamos. Esto que tengo atrás, aclaro que no es un diablo, es una gatita negra simplemente. Quiere participar. Es persona también. Sí. Pro persona. Ahí está. No, que me estaba mutada. No, que nosotros desde hace tiempo venimos acompañando varias causas, dos de ellas muy dolorosas, que sus familiares están acá. Una bueno, las dos me llegan muy, muy personalmente. Pero bueno, a finales de 2024 falleció en la cárcel, afectado de cáncer pulmonar, un compañero al que se le negó toda clase de atención médica, incluida ustedes saben que al final hay una práctica paliativa, de medicina paliativa, ¿no?
Nada, y como justo cuando falleció el compañero a mí me descubrieron un tumor que felizmente está operado, va todo bien, y me impactó mucho personalmente, ¿no? Bueno, nosotros acompañamos ahí, no sé si sigue, porque muchos temas, pero se abrieron dos causas jurídicas por el padecimiento de Miguel Rincón Rincón, una por abandono de persona, que bueno, a mí me parecía que era, bueno, en un país relativamente normal, hubiera sido un caso de una contundencia extrema, porque estaba la historia clínica en la cárcel, en el hospital, estaba todo, ¿no? Y otra por un hecho aún más grave, que casi desconocido, que el Perú sancionó una ley con nombre y apellido, porque se la sancionó para eliminar los restos del cuerpo del fallecido jefe de Sendero Luminoso, y esa ley quedó activa, o sea que el Estado peruano debe ser el único en el mundo que legitimó la desaparición forzada de un cuerpo legalmente, y así procedieron con los restos de Miguel Rincón Rincón. Está su hijo Miguel, yo no sé Hola, si hola, ¿qué tal? puedes Me- contarnos cómo está la causa, que además me interesa mucho, hace un tiempito no nos vemos. Qué gusto verte, Miguel, gracias. Igual, mucho gusto a todos, un gusto. Sí, bueno, el proceso continúa. Hay dos procesos que tenemos actualmente. Uno es, además bueno, tres procesos en realidad, ¿no? Uno es la investigación de por qué fallece mi papá, debido a que hay agravantes como que no hubo nunca un diagnóstico correcto ni un acceso a la salud correcta, a pesar de que hubo informes que se le dio a ellos, ya que mi esposa es médico y lo empezó a ver y encontró señales de cáncer. Eso se le informó al INPE y el INPE no actuó a tiempo. Digamos, se le informa al INPE del estado de salud de mi papá y del posible riesgo de cáncer, o el riesgo no, que puede tener cáncer, y la atención médica se lo dieron 6 meses después. Ya cuando le hacen diagnóstico, ya el diagnóstico y hace la primera terapia, fallece a los 3 días. Entonces, ya cuando tiene cáncer, está en estado 4, así muy, muy avanzado, habiendo tenido ellos dentro del penal COVID, les dio 2 o 3 veces y nunca les hicieron una placa. Entonces, en la placa, por ejemplo, hubiera sido detectado ese cáncer hace 4 años aproximadamente, y pudo haber sido detectado ese cáncer y tratado, o por lo menos tratado, o ser un tratamiento paliativo. Entonces, al encontrar el cáncer, solo se le alcanza a hacer un tratamiento en el hospital, pero enseguida después del tratamiento lo devuelven al penal. Allí mi papá tiene, ¿cómo se llama eso? ¿No? Una septicemia, si no logra, así por la misma quimioterapia, su sistema falla y no puede ir al baño durante todos esos días y no es tratado. Entonces él ya llega al hospital ya con todo esto ya reventado, ¿no? Entonces ahí fallece. Entonces esa es una de las de las denuncias que estamos haciendo. Y la segunda es una vez que fallece, la fiscalía toma el cuerpo de mi papá y decide desaparecerlo. A pesar de que los familiares estábamos allí. En el caso anterior que había ocurrido era de Abimael, donde no había familiares, pero en este caso sí había familiares que estaban pidiendo el cuerpo, que informamos que no íbamos a hacer ninguna actividad política, que era un tema familiar, inclusive que nosotros vivimos fuera de Perú, íbamos a llevarnos las cenizas, ¿no? Para que no indicaran, aunque hubiera sido nuestro derecho hacer todas nuestras actividades, pero entendiendo el contexto de Perú, nosotros solamente queríamos hacer el entierro digno, ¿no? Nos lo deniegan con esta ley que se hizo, bueno, por Abimael. Para Abimael, esta ley no pasa por un juez, simplemente el fiscal decide esta acción de acuerdo a que él cree que puede haber protestas o puede
a ser usado ese hecho o el velorio como una actividad política que pone en riesgo el país. Y no en la manifestación que coloca, lo único que coloca como justificante son 2 posts de Facebook de saludos de organizaciones políticas al fallecimiento, ¿no? Entonces, ese es su argumento con que él decide la desaparición del cuerpo. Ese caso sigue en investigación. Comentarle de estos 2 primeros casos que la persona que está a cargo es el mismo fiscal. El fiscal que desaparece el cuerpo es el fiscal que investiga por qué muere mi papá. Sí, él tiene la doble función. Es una locura totalmente, ¿no? Nosotros hemos hecho una petición porque hay un conflicto de intereses. Además que hay negligencias en distintas etapas de la salud de mi papá, ¿no? Entonces hay negligencias por el parte del médico del INPE, que lo vio allá, que pudo detectar el cáncer hace mucho tiempo, negligencias por el sistema de emergencia de salud de Perú, ¿no? Que falla debido a la pobreza, y sabemos que hay un médico que atiende a muchas personas y que, bueno, la atención que él tuvo fue pésima. Además de la discriminación por ser presos y gente que estaba en guerrillas, ¿no? Entonces, o en lucha armada, también hay ese estigma, y entonces siempre hay una mala atención en todo espacio, ¿no? Luego está un tercer caso que también estamos pidiéndole al mismo fiscal, que es la devolución de las cosas de mi papá. Pinturas, libros, escritos. Sobre eso él ya lleva un año, más de un año haciendo una investigación que, más para devolver las cosas, él está buscando dentro de los documentos que tiene mi papá, cómo denunciar a otras personas. Por ejemplo, un ejemplo, ellos se decidieron llevarse una tarjeta de cumpleaños de que un grupo de compañeros que fueron de la guerrilla les saludó por cumpleaños. Eso se lo llevaron como evidencia de afiliación política. Entonces, digamos que el fiscal está en todo un proceso de, ¿cómo se le dice?, de venganza, ¿no? Total, ¿no? Donde nosotros estamos denunciando que mi papá no fue condenado a desaparecerse. Nosotros, la violación de los derechos hacia nosotros. Y bueno, y eso demuestra lo grave que está el sistema judicial peruano, ¿no? Que no tiene ni derechos humanos, no tiene nada, ¿no? Lo lamentable de esto es que eso fue en leyes de post-pandemia, ¿no? Estas son leyes nuevas que salieron en el último gobierno, en este gobierno. Realmente es parte de la deformación que tenemos, y seguramente es uno de los agravantes que ha llevado la situación al país, ¿no? Poco a poco vamos violando nuestras leyes, violando nuestra prohibición, y llegamos a los sistemas que estamos ahorita, ¿no? Gracias. Quería mostrar a ver si puedo mostrar que Miguel me mandó un dibujo del papá. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, sí. Espero que los servicios peruanos entiendan que yo no lo pedí. Está acá. Bueno, ahí hay nada, la verdad que sí me gustaría, porque hay varios hechos tremendos superpuestos, ¿no? Pero este tema de esta especie de ley de enaltecimiento al terrorismo de personas fallecidas, yo sí creo que es única en el mundo. Yo conocí lo de el Reino de España con los vascos, que estuve una vez, y está todo el tema de la ley, pero no con personas fallecidas, me parece, no sé, me parece que esto es una creación absolutamente original peruana. No sé Sí, perdón, sí, es original peruana, pero además hay algo. Negarle a un enfermo terminal de cáncer el tratamiento paliativo es una tortura. Exacto. Sí, sí, sí. Directamente hay un delito de torturas ahí. No solo la omisión, bueno, por supuesto que existe, pero hay un concurso ideal con tortura. Ahí no, nosotros venimos con nuestros precarios
medios tratando de acompañar al abogado de la familia, y ese puede ser un tema que pongamos en colaboración con los compañeros del tribunal y con lo que se pueda. Es realmente sí, es casi, es un caso muy límite, ¿no? En todo sentido. Yo, en un momento acá que pudimos avanzar con los juicios, yo fui preso político en la cárcel de Coronda, en la provincia de Santa Fe, y ahí logramos una sentencia de que la sola permanencia en la cárcel era considerada tortura. Está la sentencia. El interventor de la cárcel había sido el que había presidido la cárcel de Rapson cuando la fuga famosa en el 72. Un coreano, Sidonsi, algo así, si no me equivoco. Pero bueno, nada, todo lo que yo puedo recordar es casi idílico al lado de esto. Te lo digo en serio, ¿eh? Yo estuve en la cárcel de la dictadura, pero había médico en la cárcel, qué sé yo. No. ¿Dónde sucedió esto? ¿En la cárcel del Frontón? Miguel. Sí. Esto ocurre dentro de la base naval. Mi papá estuvo 29 años aproximadamente preso en la base naval. Así, ahí estaba Abimael, mi papá. Hay otro preso que no era político, que era un narco. En esa cárcel ha habido 6, 7 personas, de las cuales han muerto 3 ya. El otro no sé qué ha ocurrido, que falleció el año pasado. Y bueno, está Víctor Polay también, que también es adulto mayor. Y hay otra persona, 2 personas más de Senderos, también adultos mayores, que con esta ley, si ellos llegan a fallecer dentro del penal, también los van a desaparecer. Sí. No es una ley que ocurrió, sino que continúa, ¿no? Con más víctimas posibles, ¿no? Aunque sea un tema macabro, hay que decirlo, ¿no? Polay cumplió su sentencia el 3 de enero, justo el día del ataque a Caracas, pero previamente le habían abierto le abrieron una causa judicial por unas muertes habidas hace, bueno, no me acuerdo la fecha, pero muchísimos años atrás. Quiero decir esto nomás, no me tengo el caso en la cabeza, pero quiero decirles que la acusación es que Polay, como jefe del movimiento revolucionario Tupac Amaru, según ellos, dio una orden de aniquilamiento homosexuales. ¿Y en qué se basan? En el libro del Che Guevara, El hombre nuevo y el socialismo, y en donde los jueces dicen que al postular un hombre nuevo y no hablar de otras identidades, Guevara estaba planteando el exterminio de los homosexuales. Digo, lo cuento porque, viste, cuando vos decís, no, me está jodiendo, ¿viste? Ya supera todo lo imaginable, ¿no? Pero bueno, no quiero acaparar. ¿Alguien más quiere intervenir o preguntar? Tampoco quiero extenderlo. Parece que Camilo ha levantado la mano. Camilo, adelante, sí, saben que no veo mucho. Así que díganmelo. Adelante, Camilo. Bueno, muchas gracias. Y de hecho, quiero tomar la palabra muy brevemente, primero agradeciéndole al doctor Zaffaroni y a nuestro hermano Zabalé José por haber organizado, y los compas de la coordinadora por haber organizado este encuentro. Es realmente un honor, doctor Zaffaroni, muchas gracias. Pero quería comentar algo y que no parezca salirnos del tema, pero a lo mejor ustedes han comenzado a escuchar, esto se refiere más a mi origen colombiano y no a mi ubicación en Estados Unidos, hago esa aclaración. Pero hablando de esto de la desaparición de los cuerpos de los fallecidos, el caso de Camilo Torres Restrepo, el padre que ustedes saben, el sacerdote revolucionario, realmente un ícono para Colombia y para América Latina,
poco a poco se ha estado filtrando la información. Salió una nota, quizá algunos de ustedes la vieron en El País ayer, si no estoy equivocado, donde se van revelando algunos detalles. Por ejemplo, en el caso de Camilo Torres, muerto en combate tristemente el 15 de febrero del 66, cuando se había recién integrado a las filas del Ejército de Liberación Nacional, o sea, circunstancias muy análogas, digamos, a lo que estábamos comentando en cuanto al Perú. Fue primero sepultado secretamente en la selva, según esta reconstrucción del país en una nota ayer. Y esto también Colombia hace rato había como, se entendía entre voces, digamos, no había sido verificado. Después, el general encargado del operativo en que murió Camilo Torres, el general Valencia Tovar, que fue muy notorio en Colombia por su protagonismo en estos temas, la doctrina de seguridad nacional en su versión colombiana, etcétera, el antecedente del Plan Colombia, acordó, parece que pactó con el hermano de Camilo Torres, que vivía en Estados Unidos, un médico en Minnesota, pero no con la mamá, que aún vivía, estaba exiliada en Cuba, entonces por eso estaba como fuera de la jugada, digamos, y se acordó sepultarlos secretamente en una base militar, sin lápidas, sin identificación, o sea, NN, digamos, ¿no? Lo que ahora llamamos en Colombia los falsos positivos, digamos, ¿no? Cepeda, ¿no? Iván Cepeda, el candidato presidencial, siendo pues uno de los dirigentes defensores de derechos humanos que ha defendido esa causa de los falsos positivos. A donde voy es esto. Ahora parece que se está tentando las bases para identificar estos restos que en algún momento fueron depositados en esta base militar en Bucaramanga, si no estoy equivocado, como los de Camilo, y el presidente Petro, a lo mejor vieron, ha dicho que deberían ser, pues, sepultados con honores en la Universidad Nacional de Colombia, donde Camilo Torres fue capellán primero y luego cofundador de la primera facultad de sociología en América Latina, y la primera en Colombia. Bueno, es una larga historia, muchos la conocemos de alguna manera, pero a donde voy, lo interesante es, podemos hablar ya de posiblemente próximamente los 3 entierros de Camilo Torres, pero los primeros 2 fueron clandestinos y fueron precisamente por los mismos motivos que los que se señalaba en el caso tristemente del compañero Miguel Rincón, ¿no? Y lo que se hizo con la ley en cuanto a Abimael Guzmán, que era para evitar que hubiera actos públicos de digamos, aclamación en el caso de Camilo Torres, quien era una figura importantísima. No se puede subestimar la importancia de Camilo Torres en la historia de Colombia. Entonces, a donde voy, estamos viviendo en estos momentos, estamos hablando de que murió tristemente Camilo el 15 de febrero del 66, pronto van a ser 60 años y aún no sabemos con certidumbre dónde están los restos y si van a ser por fin identificados y sepultados dignamente, ¿no? Entonces, sí, claro, es muy triste y singular y me solidarizo con el compañero Miguel y por lo que ha compartido con nosotros y su familia, pero tristemente Perú no es el único caso. Entonces, en Colombia se hizo hay otras circunstancias, etcétera, pero imagínense, con una figura de las dimensiones de Camilo Torres Restrepo y se salieron con la suya, digamos, ¿no? Y hasta el día de hoy, digamos, los deudos somos el pueblo colombiano, ¿no? Además del pueblo latinoamericano y mundial que lo admira, ¿no? Que lo respeta, que lo reconoce como nada menos que uno de los precursores fundamentales de la teología de liberación. Él y Gustavo Gutiérrez estudiaron juntos en la Universidad de Lovaina, ¿no? Digamos, entonces hay una parte peruana de esta historia también, ¿no? Nomás, otra vez, no me quería extender demasiado, pero el caso Camilo Torres de repente tiene analogías en cuanto a las metodologías del terror a las que estamos aludiendo
en el caso peruano. Y quería nada más pedirle al doctor Zaffaroni, no sé si alguien se le habrá acercado para opinar sobre lo que se está haciendo en el caso de Camilo Torres, porque pues evidentemente es de importancia histórica, de relevancia continental y mundial. Creo que próximamente a lo mejor alguien se le va a acercar. Y lo otro es, quería que nuestra compañera, la licenciada y fiscal especializada en derechos humanos, compañera del equipo del tribunal y de la misión que estuvo en el terreno en el Perú, la compañera Génova Verónica Peralta, estoy seguro que tendrá preguntas o observaciones sobre el caso Castillo, porque ha sido un tema en que ha trabajado arduamente desde las trincheras de la solidaridad y de la conciencia, ¿no? Y nos ha aportado eso, nos ha enriquecido con ese compromiso en el espacio del equipo del tribunal y de nuestro trabajo convergente con la coordinadora. Otra vez, discúlpenme si me extendí demasiado. Y en algún momento, si podemos regresar a este juicio de conciencia continental y mundial que hemos promovido, que estamos promoviendo en colaboración con la coordinadora, donde sería un enorme honor si el doctor Zaffaroni nos pudiera acompañar. Es el juicio de los crímenes del régimen de Trump, crímenes tanto nacionales como internacionales. Desde luego hemos visto las imágenes de Minneapolis y las otras ciudades militarizadas que están básicamente bajo estado de sitio, la ruptura del Estado de Derecho en Estados Unidos. Ahora sí me pongo mi camiseta de estadounidense, de jurista estadounidense. Pero lo otro es, desde luego hablamos de que el mismo terror que estalló en las calles de Caracas, tristemente, muy recientemente, impuesto por Estados Unidos, es el terror funde en las calles de Minneapolis. Es lo mismo. Bueno, muchas gracias. Bien. Bien. En cuanto a cadáveres, yo no sé si los argentinos nos ocultaron durante 50 años, secuestraron y ocultaron durante 50 años los restos de Eva Perón, ¿no? Sí. ¿50? Qué cultura, ahí ¿no? ahí estamos en la carrera, ¿no? De la competencia. Sí. Ya. Bueno, nada, los griegos escribieron Antígona, ¿no? Porque esta práctica de robar el cadáver pareciera constituyente de la civilización occidental y cristiana, ¿no? Se dice que venimos de los griegos. Ahora le doy la palabra a Génova que pidió, pero me estaba acordando de algo, de estos temas llamados enaltecimiento del terrorismo, que en el País Vasco, que en estos años salieron muchos compañeros que estuvieron largos años presos. Lo insólito para mí es que cuando salían en pueblos de 2.000 o 3.000 personas los recibían 5.000, ¿no? Porque realmente, bueno, vivían en esos pueblos. Lo que hizo el Estado español fue, está prohibido recibir a un preso liberado. Digo, las cosas que tienen que decidir son tan grotescas, digo, que uno no puede menos que sonreír. Bueno, perdón, Génova que había pedido, creo, ¿no? Adelante. Sí, hola, muy buenas noches, tardes, no sé dónde estén mirando, y la verdad que sea. Efectivamente, como bien refirió mi compañero Camilo Pérez Bustillo, coordinador de la misión que realizamos en marzo de 2023 en Perú, hicimos, al igual que la misión argentina, estuvimos 15 días dialogando con víctimas, organizaciones de la sociedad civil, abogados, colectivos y demás, ¿no? Tuvimos un acercamiento muy puntual acerca de lo ocurrido, pero no nos quedamos ahí. Se emite el informe ciertamente,
pero hemos dado seguimiento, hemos estado en coordinación con diversos abogados del presidente Castillo. Como usted sabe, tiene varias causas, tiene la organización criminal con el doctor Wilfredo Robles, que son más de 40 expedientes, ¿no? En el caso de solo ese delito, y el doctor Maita, que ha ingresado a amparos, a habeas corpus, muchísimos, han tenido muchísimos abogados. Y también lo que identificamos en el caso de las víctimas es que algunos casos sí han prosperado, ¿no? Algunos han prosperado, pero no se ha podido detener. En el caso de Sonia Aguilar Quispe es un caso muy concreto, donde es una chica líder latinoamericana que ya tenía presencia internacional y que es ejecutado por un francotirador. Y también usted sabe que el caso per se, que es un caso que está, no sé si toca el caso que habrá referido ahorita nuestro compañero Miguel, sí sea parte de ese mismo, porque todos los que se coordinaban con Nabil Maes Bulmar han sido encarcelados, pero no solamente eso, también con el presidente Castillo. Tenemos varios empresarios, ¿no? El compañero Segundo, que tristemente solicitó asilo político a Estados Unidos, no alcanzó a llegar, ¿no? Y lo regresaron a Perú y está encarcelado. Guillermo Bermejo, que es otro congresista que quería ser presidente en Perú, también está encarcelado. Entonces tenemos sistemáticamente identificado varios casos de compañeros que han sido apresados por pertenecer a un partido político distinto al de Keiko, ¿no? Entonces, en ese sentido, y tan solo mirando el examen periódico universal, que habla también de varios exámenes periódicos que ha realizado el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos acerca de cómo sistemáticamente el gobierno de Perú ha generado leyes en favor del terruqueo, y eso no ha parado. Y entonces, yo le preguntaría, que doctor Raúl Zaffaroni, que también ha estado pendiente el caso del presidente Castillo junto con el doctor Crochato, si no estaríamos ya ir encaminándonos hacia aplicar el principio de jurisdicción universal, irnos a otro tribunal, a otro espacio, porque definitivamente en el caso de Perú no va a haber justicia para Pedro Castillo. Lo hemos visto en la sentencia, ciertamente está en apelación y pudiera ganarse en cualquier otro tribunal, pero eso no sé, esto puede generar que todavía permanezca más tiempo, justamente para evitar que sea candidato, no obstante que Pedro Castillo está inscrito, y como muchos de los candidatos, Betsy Chávez, que está igual en la embajada, también está inscrita como candidata al Senado y demás, ¿no? Pero sí tendríamos, en mi punto de vista, ir encaminando, por lo menos lo que yo he recomendado. Estoy en diversos pasos de articulación con organizaciones que hacen solidaridad con Perú desde el extranjero, CISOL Perú, MUNDE, varias organizaciones, y entonces lo que he recomendado es que sí pudiéramos estar pensando ya irnos a otro espacio, aplicando ese principio. Y por otro lado, también las organizaciones de la sociedad civil, que también tienen derecho a proponer, ¿no?, cosas distintas, a una acción de inconstitucionalidad justamente por estas leyes, ¿no?, que son totalmente contrarias al propio derecho interno de Perú, y no se diga el internacional. Eso. Gracias. Bien. Bien, hacemos una pregunta más y luego le damos el cierre a Raúl. Yo quería, Sabina, si estás en condiciones, aunque no tiene cámara. Ella vive en Buenos Aires y es parte de la comunidad de los migrantes peruanos en Buenos Aires. Me gustaría escucharla, si se puede, si te anda el micrófono. Sabina, no sé si dije bien. ¿Está ahí? No, no escucho. Bueno, antes de darle la palabra a Zaffaroni, ¿alguien más quiere decir algo? Andrea, ¿alguien? No es obligatorio. No, pero si me das la palabra... Pero es un derecho, sí, jamás se me ocurriría limitar tu derecho, de nadie. Ya lo sé.
Gracias, José. Bueno, primero agradecer a los compañeros y compañeras que están, al doctor Zaffaroni, que bueno, siempre es un aprendizaje cuando escuchamos. Yo pido disculpas por mis perritos que por ahí se pueden escuchar, pero bueno, es así, como los gatos, los perros son parte también de la familia. No, yo estaba escuchando atentamente los casos y lo que a mí me preocupa un poco también es a dónde y cómo resolvemos esto, ¿no? Porque jurídicamente nosotros no vamos teniendo ya lugares donde ir a reclamar. Y se hace necesario empezar a hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Juntarnos y pensar en nuevas formas de analizar estos procesos políticos y de cómo se ha desvirtuado aquello muy teórico que estudiábamos en la facultad, de la división de poderes y de que el poder independiente del Ejecutivo y demás, eso ya no existe hoy y vemos cómo se va jugando este cambio de roles, esta forma de destituir presidentes o jefes de Estado, jefas de Estado, mediante la utilización de lo que nosotros antes considerábamos lo más autónomo, digo, sin caer en la estupidez de pensar que alguna vez realmente lo fue, pero había como una cierta simulación de que había una independencia, ¿no? Hoy por hoy vemos la sumisión absoluta y no tenemos a dónde recurrir. No es que tenemos un organismo internacional que nos permite denunciar al Estado, que desaparición de cadáveres, o sea, es cierto que no es nuevo, pero antes podíamos como denunciarlo y era un escándalo, hoy se denuncia y no es un escándalo para nadie. Entonces, hay como un retroceso en la posibilidad, en la posibilidad de visualizar y condenar estas cosas. A mí se me ocurre, desde la militancia, que los espacios hay que crearlos, ¿no? Que hay que juntarnos, crearlos y a partir de cranear todos juntos y todas juntas nuevas formas de condenas, porque algo tenemos que hacer, digo, no podemos quedarnos con la idea de que, bueno, no tenemos más organismos internacionales para reclamar. Bueno, eso, cortito. Basta, por favor. Adelante. Bueno, le damos la palabra al compañero Zaffaroni y finalizamos. Bueno, coincido con Andrea. Tenemos que pensar nuevas formas. Yo soy viejo, no manejo redes, etcétera, pero creo que hay que buscar muchachos que manejen eso. No tenemos otra alternativa. Bueno, está bien, podemos juntarnos, hacer una declaración, saldrá en algún pedacito de un diario. Es útil hacerlo, no voy a decir que no, pero sí, nos quedamos impotentes frente a esto, y impotentes frente a poderes judiciales que se han desvirtuado totalmente. Incluso, no sé, en la Argentina directamente yo creo que no tenemos poder judicial, tenemos una magistratura, sí, pero llegamos al colmo de tener un triunvirato como Corte Suprema, cosa que no existe en el mundo, salvo aquí. Y bueno, si no reclamamos nuestros derechos, en lugar de reclamar la eficacia de los derechos quedan en poesía, ¿no? Manifestación de la voluntad. A ver. Alguien está distorsionando. Ahí está una tal Mari Soto que está queriendo entrar, me parece. Escuchemos a ver qué pasa. Sí. Ahí parece que ha entrado. Ahí está.
Que estaba abierto el micrófono de Mari Soto y ya lo cerró. Ah, Ahí bueno. levantó la mano, no sé si por ahí quiere decir algo, Mari. Bueno, a ver. Ahí está. Bueno, lo escuchamos al Zaffaroni, y si alguien más quiere hablar, levanta la mano o habla, no tengo... Yo había levantado la mano. Adelante. Pero que termine el doctor, obviamente. No, yo lo que estaba manifestando es la necesidad de que pensemos nuevos recursos. No hay nada que hacerle. Y uno de los que se me ocurre es, bueno, muchachos que manejan, que son mucho más hábiles que nosotros, que son millennials, y nacieron con esta tecnología, empezar a usar las redes, usar otros mecanismos, ¿no? Los tradicionales, bueno, se nos cierran los caminos judiciales. Si no tenemos poder judicial, no tenemos a quien reclamar de la eficacia de nuestros derechos quedan reducidos a poesía, a manifestaciones de buena voluntad. Y si los medios de comunicación están monopolizados, bueno, tampoco tenemos mucho acceso a los medios de comunicación tradicionales. Entonces, bueno, tenemos que inventar otros o valernos de otros, ya que los trolls y todas esas técnicas también están siendo usadas acá en la Argentina, locamente, digamos, por el gobierno de este sujeto que tenemos. Bueno, tenemos que llevar la lucha a esos medios. Esa es mi propuesta. Pensemos un poco en los pibes que manejen esa técnica y que puedan reproducir nuestro discurso. Ahora sí, dos cosas muy breves. La primera es, volviendo al tema Perú y en la línea del tema del terruqueo que se ha hablado, Sí. yo creo que ello exhibe, entre otras cosas, el porqué del temor y que la gente no reacciona como esperaríamos. Primero que nada, todo este tema del lawfare que se ha ido sofisticando no es de ahora, esto viene desde el primer gobierno de Fujimori, que se fue planificando y se fue, y por eso toda la secuencia de presidentes defenestrados, vacados, y poco a poco, inclusive le recuerdo cuando ganó Kuczynski y perdió por segunda vez Keiko, que va por su cuarto intento, ella muy suelta de huesos dijo, no importaba que iba a gobernar desde el Congreso, y lo hizo, y lo está haciendo, ¿no? Lo anunció. Entonces esto es una cosa que no es coyuntural, es sistémica, que viene ya hace muchos años, entonces es bien difícil desactivarlo, combatirlo. Y no hay que olvidar que precisamente después cuando cae Fujimori hubo una comisión de la verdad y hubieron una serie de acuerdos que pensábamos nosotros que ya esa cosa se iba a superar, y uno de los puntos que se acordó es desaparecer todo ese bloque jurídico del tema del terrorismo. Entonces, y por el contrario, en vez de desaparecerse, se ha sofisticado, porque entonces ya no es el terrorismo, es el terruqueo y es la apología del terrorismo, o sea, hasta el propio derecho de opinar. Y con ese poder judicial sometido, sin el defensor del pueblo, con el Ministerio Público sometido, bueno, con todo sometido, obviamente es muy difícil que alguien se exponga a que con la mano en la cintura le pongan 30 años de cárcel y se quede eternamente en la cárcel, frente a la inoperancia del poder judicial peruano, y bueno, y todos los problemas que tenemos también con los organismos internacionales. Entonces eso hay que entender y hay que tratar de ver cómo se revierte. Han llegado al extremo, ahora último, de llevar esa apología del terrorismo hasta las propias organizaciones no gubernamentales. Les han inventado una ley del Congreso que legisla leyes de crímenes, profesamente, para que cualquier proyecto que pueda hacer cualquier organización no gubernamental que recibe financiamiento del extranjero pase por una oficina especializada del gobierno para que vea de qué se trate y la pruebe. Se acaba de ganar un amparo en el sentido contrario, siempre hay el garbanzo de libra que sale por ahí, pero es totalmente cuesta arriba. Entonces, no lo quiero justificar, pero sí trato de entenderlo. Ese tema del terruqueo, pues, toca muchos aspectos. Y lo segundo, precisamente, el doctor Zaffaroni, y como lo comentaba en su momento, y el hermano Camilo, y la compañera Génova, y todos los demás compañeros, estamos haciendo sinergias entre experiencias
En el caso nuestro de tribunales éticos y de conciencia, como es nuestro Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, que tenemos 15 años trabajando con el tema de la movilidad humana y que las mismas circunstancias nos han llevado a relevar otros temas relacionados, como fue el de la misión, que se derivó del trabajo de ese tribunal y de otras organizaciones. Y estamos justo en este proceso que Camilo, y me sumo a ello, y me imagino que todos nosotros, sería un alto honor que usted nos acompañara con su sabiduría y su autoridad moral, ética, sobre todo, que es lo que se necesita, ¿no? Frente al inoperante derecho positivo que tenemos en Perú y en otras partes, para hacer justicia. Que estamos construyendo con la coordinadora, con otras organizaciones del norte del continente, para hacer ese juicio ético, ese juicio de visibilización, de poner en la centralidad a la víctima, y que esto que estamos haciendo ahora en este ejercicio conjunto, gracias a su presencia, doctor, que nos convoca, se vuelva algo que podamos sistemáticamente difundirlo en otras instancias y ir tomando conciencia en ello, que es necesario, como dice el dicho, parece muy popular, pero muy cierto, de que solo el pueblo salvará al pueblo, y cada quien en nuestras trincheras tenemos que hacer ese trabajo. Quería tener la oportunidad de comentarle ello, que seguramente algunos de mis compañeros van a profundizar. Gracias. Bien, no había visto que pidió la palabra Vladimir, así que sí le damos a él como último. Estás ahí, Vladimir, ¿no? Sí, muy buenas noches, queridos compañeros. Un saludo, volverlos a saludar de igual manera al profesor Zaffaroni y en esta ocasión al compañero Derek desde el Perú. Y yo me voy a permitir considerar que hemos llegado a una síntesis de algunos elementos fundamentales, siendo dentro de ellos un elemento básico para la práctica de la defensa de los derechos humanos, para la actividad política, consistente en lo que ha señalado la doctora Zeili y el profesor Zaffaroni, ¿no? Me explico. Lo básico, la actividad constante, es la actividad ideológica, la actividad de difusión de ideas, la actividad de denuncias y la actividad de generación de conciencia social, y en este caso también de conciencia jurídica. Me explico en cuanto a esta última exposición. Considero de que no podríamos convalidar la violencia política ejercida por diferentes gobiernos en América Latina. Y como lo ha señalado uno de los compañeros que me ha antecedido, Esther Laufer, no es un fenómeno, una práctica política jurídica nueva, sino es una nueva manifestación, una expresión contemporánea, considero yo, de una violencia estatal. Y así como tiene una violencia estatal, evidentemente hay un sector que es violentado, a quien se les restringe sus derechos humanos, tanto colectivos como individuales. Y que en este lawfare particular, en el caso peruano y boliviano, se encuentra como punto, reitero, de particular, de coincidencia, es la proscripción del movimiento popular. Nosotros consideramos, por lo menos desde Evo Pueblo, que si bien hay una persecución a la persona de Evo, el problema trasciende incluso a la figura individual de Evo. Nosotros hablamos de Evo no como persona individual, sino de lo que representa, como el articulador, como nuestro sujeto histórico, como nuestro líder histórico. Y entonces, el ataque a Evo no solamente es como persona, sino a todo el movimiento popular indígena originario, a todo el pueblo trabajador. Y en analogía, considero que es un aspecto bastante parecido en Perú, porque al proscribir a Pedro Castillo, están proscribiendo al movimiento popular, al que ha podido articular. Y ese es un elemento importante para nosotros, que al mismo tiempo puede articular a diferentes sectores bajo una consigna clara, ¿no? En la defensa y la no convalidación de la violencia estatal. Desde Bolivia consideramos de que una de las manifestaciones de lucha en contra de la violencia estatal, en contra de la denuncia
de la violación de derechos humanos es naturalmente el derecho a la protesta, como máxima expresión de la democracia. Y en ese aspecto, ese es un segundo elemento, una segunda característica de los estados que ejercen esta violencia jurídico-política, que también hay que defenderlo. Lo que dice el profesor Zaffaroni es muy cierto. Necesitamos tener la capacidad de difundir, llegar a hacer ese trabajo ideológico, ese trabajo de difusión, de denuncia y de generación de conciencia social en diferentes medios, que en este caso son las redes sociales. Pero también creo yo, y también considero que es el motivo de esta reunión, uno debe ser responsable, preciso, objetivo, claro, en cuanto a la difusión de las ideas y de la interpretación de la realidad actual. Y por eso nosotros estamos aquí presentes. Entonces, yo considero, y cierro mi exposición, que este trabajo, el motivo y el para qué estamos reunidos, yo lo sintetizo en esos elementos. Defendernos, rearticularnos, defender al movimiento indígena originario campesino, popular, al pueblo trabajador de los pueblos de América Latina, en contra, en este caso, de Perú y Bolivia, de este fenómeno muy particular que es el lawfare, con relación a la proscripción política, electoral y también en la violación y la criminalización del derecho a la protesta. Creo yo de que esta reunión es muy positiva porque ha generado varios puntos, varias ideas en las que se van cruzando, se van articulando y se van sintetizando. Y creo que esta reunión ha otorgado en ese debate que hemos entablado varios puntos como conclusión que al mismo tiempo se traducen en puntos de acción para la coordinadora. Bueno, esas son mis consideraciones. Muchas gracias por haberme escuchado. Bien, bueno, gracias a todas, a todos. Y nos quedamos con tareas, compromisos. Uno es elaborar una declaración en favor de la compañera que está asilada en la Embajada de México. ¿Estamos de acuerdo? La otra iniciativa que nosotros estamos aplicando y les proponemos que nos acompañen tiene que ver con un aprendizaje que hicimos en el proceso de los juicios en la Argentina, que es pensar los amicus curiae como jugadas de respaldo político, ¿no? Nunca un amicus curiae modificó una causa ni nada por el estilo, ¿no? Pero en la situación trágica que se vive en Perú, creo yo que es un recurso útil, dado el silencio que han impuesto hacia la sociedad. En ese punto, nosotros al menos nos comprometemos a terminar, que la tenemos pensado, amicus para la causa de Miguel Rincón, incluso vamos a considerar la acotación que hizo Zaffaroni, ¿no? De pensar el no tratamiento como tortura, lo cual es harto evidente. Y también un amicus por el caso Polay, que se le quiere abrir una nueva causa. Eso ya tiene toda clase de grotescos, ¿no? Porque el Estado peruano, en un acto grotesco, decidió que los delitos de lesa humanidad prescriben a los 35 años, lo cual de por sí ya es un absurdo. Pero después decidieron que los delitos, primero lo acusaron de terrorismo a Polay, y se dieron cuenta que el delito de terrorismo está prescripto, entonces lo acusaron de delito de lesa humanidad, pero que sería un delito de lesa humanidad vacío, porque el de terrorismo no corre. Digo, es casi imposible entender, ya no discutir, sino entender lo que hace el Poder Judicial peruano, ¿no? Y así nosotros estamos dispuestos a apoyar toda iniciativa, ¿no? que se haga. Valoramos muchísimo la participación en la reunión de todos, pero especialmente a los que están adentro de Perú, y los vamos a respaldar y cuidar también, ¿no?
Derek, a Mari, bueno, a todos, ¿no? Así que, nada, la reunión ha sido sumamente útil, hemos estado más de 1 hora y media. Les propongo que los que quieran saludar puedan saludar y nos vamos. Y les paso yo un resumen de lo conversado mañana. Hasta luego, gracias, Zaffaroni. Nos vemos, doctor. Saludos a Bruno. Hasta luego. Nos vemos, compañeros, paisanos, amigos. Saludos, Muchas compañeros. gracias. Muchas gracias. Buen viaje, Camilo. Te esperamos pronto, retorno.